Más o menos, tengo preguntas con penetrancia y esas cosas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces justamente ir corrigiendo, como les digo, quizás no llegamos con todas y seguimos el lunes, pero me interesa que, bueno, les queden claras todas las preguntas y que no queden dudas. Ya ven la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Vamos entonces a la 1. En la 1 la correcta era la C. ¿Qué onda? ¿La marcaron? ¿Tenían dudas? ¿Qué me está definiendo la opción A y B? Y los, cuando es con mayúscula, tipo es dominante, no sé cómo. Bueno, pero ¿qué significa? Porque esto es una definición lo que tienen acá. Dice, cuando dos alelos son idénticos para una misma característica. ¿Cómo le llamamos a esto? Homocigota. Homosiosis. Bien, perfecto. O sea que esto es la definición de homocigota. De la misma forma que la segunda opción me está definiendo qué. Heterocigota. Heterocigota. Perfecto. O sea que recuerden que cuando estamos hablando, copiando cualquier cosa. Cuando estamos hablando de un individuo con sus dos alelos, podemos decir que es homocigota o heterocigota contemplando los dos alelos para ese gen, obviamente. Ahora, cuando de ese par de alelos se expresa tan solo uno en una copia, que es lo que tenían que marcar, la correcta, digo que es dominante. En cambio, cuando un alelo se expresa con dos copias, ¿sí? Le digo que es recesivo. O sea, no necesito una, sino dos copias para decir que es recesivo. Claro. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿En qué caso yo podría tener una excepción de esto? En donde no hay un dominante, un recesivo. En genes complementarios. Pero en genes complementarios hay dos genes. Fíjate que acá estamos hablando de un solo gen. ¿Cuándo hay un solo gen pero tengo problemas con los alelos? Para ver cómo hago las cruzas y no es una monohíbrida común. En la pleiotropía. En la pleiotropía, acuérdense que hay un gen para muchas características, pero sin embargo ese gen también se coloca como homocigota dominante, heterocigota y ¿No homocigota es la recesiva. dominancia incompleta? Perfecto, esa es una de las excepciones. La dominancia incompleta y la codominancia, yo no tengo esto que estamos viendo acá, que son interacciones entre alelos, porque no es que hay dos copias y una de ellas se expresa. En esta herencia mendeliana simple de la regla monohíbrida, y esto es aplicable a los problemas, yo siempre expreso de esta manera los genotipos y hay dos fenotipos. Este es dominante y este es recesivo. Y de ahí viene su categorización y por eso me sirve clasificar los alelos. Ahora, en la codominancia, en la dominancia incompleta, generalmente usamos una nomenclatura distinta, ambas, por ejemplo, con mayúscula, porque en realidad no existe esto. El heterocigota adquiere una característica distinta, pero no solo en estos dos, sino que en la herencia influida por el sexo, también yo tengo esta categorización en donde el heterocigota se desvirtúa y no es igual en el macho y en la hembra. Y no solo esto, sino que en la herencia ligada al sexo, no solo esto, sino que expreso con los cromosomas sexuales, como ya hemos visto, y es una excepción también en la manifestación del fenotipo y obviamente del genotipo también, porque hay una diferencia entre macho y hembra. Entonces, ojo, siempre que yo hablo de un alelo dominante y recesivo, esta definición es válida, esto es lo que define la cruza monohíbrida de Mendel, me sirve para entender justamente qué es lo que pasa cuando yo tengo un gen que me codifica para una característica, pero yo lo voy a expresar o manifestar distinto, voy a usar estas letras distintas cuando aparezca este fenómeno. Y ojo, que tienen otro fenómeno en el cual por ahí puedo tener una excepción en la expresión, que es el fenómeno de alelos múltiples. Sin embargo, en el caso del grupo sanguíneo, yo en los alelos múltiples expreso, por ejemplo, el alelo A, B y 0, por ejemplo, en el grupo sanguíneo, porque también tiene un fenómeno de codominancia unido. Pero si no, en realidad usaría letras comunes como estas, teniendo en cuenta que puede haber una graduación de expresión
del fenotipo con respecto al genotipo, como por ejemplo la coloración de los conejos, que tenían una escala desde el salvaje, pasando por el chinchilla, por el himalayo y hasta el albino. Entonces, combino letra mayúscula, minúscula, pero tienen un subíndice o un superíndice para identificarlo, ¿sí? Todas estas, chicos, son cruzas monohíbridas. Se trabajan en un tablero como una cruza monohíbrida, pero leo los resultados de forma distinta. Esto de que el alelo se expresa con tan solo una copia y hago una determinación entre dominante y recesivo es en la herencia común, simple. Dentro de la herencia postmendeliana vemos interacciones entre alelos, fenómenos en donde aparece un alelo múltiple o herencia influida por el sexo y ligada que se expresa distinto. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Sí. Vamos entonces a la pregunta 2. Y en la pregunta 2 me dice, de acuerdo a los enunciados que tenemos acá, respecto de la herencia recesiva y ligada a la X, que es incorrecto. No correcto, sino incorrecto. Bien, me dice, el gen nunca se transmite del padre al hijo varón. ¿Por qué esto es correcto? Porque ya sabemos que la incorrecta es la D, ¿no? ¿Por qué esto es correcto? Eso sería la fundamentación para que esto sea correcto. Porque el gen mutado lo tiene la madre, no el padre. No, acá te dice que puede ser que lo tenga el padre o vos tenés que ver del padre. Dice, si el gen, por ejemplo, dice, el gen nunca se transmite a un hijo varón desde el padre, pero si yo supongo al padre, ¿el padre por qué no podría pasarle a su hijo varón el gen mutado? Porque solo tiene un cromosoma X. Bien, solo tiene un cromosoma X, y si existiera la posibilidad de que este individuo llevara a cabo a través de sus gametos la fecundación, supongamos con una mujer normal, no importa, cuando yo una esto con esto o esto con esto, voy a tener como resultado siempre mujeres. En este caso portadoras, pero son siempre mujeres. En cambio, en la posibilidad de unir el cromosoma Y del macho con un óvulo, yo voy a obtener siempre hombres normales. Entonces, nunca el gen del varón, del padre, puede pasar a sus hijos varones, ¿sí? Por eso es correcta esta opción. Bien, ahora, la segunda opción dice un varón afectado transmite el gen afectado a todas sus hijas. Bueno, como vimos recién, si el macho tiene el alelo mutado, todas las mujeres que tenga como hijas le va a pasar solo esta X, no le va a poder pasar la Y. Entonces, si le pasa la X a sus hijas mujeres y el Y sí o sí a los varones, obviamente las mujeres van a ser enfermas o portadoras dependiendo obviamente de quién heredan la otra X, pero siempre le va a pasar, como me dice acá, el gen afectado. No sé si va a estar enferma o no, pero le va a pasar el gen afectado. Ahora me dice, las mujeres portadoras, no están afectadas, pero pueden expresar alteraciones en distinta gravedad. Esta pregunta es teórica. ¿Y por qué es teórica? Si yo tengo una mujer portadora, se supone que esta mujer es portadora pero sana. Sin embargo, ustedes vieron en la teoría, en la hipótesis de Lyon, que hay parches de células en esta mujer que tiene este genotipo, en donde aparece todo condensado uno de los cromosomas y se expresa uno, o en otras células aparece condensado el otro cromosoma. Entonces, en estos parches de células de una mujer portadora, voy a tener algunos que va a expresar el gen afectado y en algunas va a expresar el gen normal. ¿Cuál es la proporción? No sabemos, esto es al azar. Hay mujeres que tienen más porcentaje de X manifestados con la patología y otros sanos. Pero sí es verdad que hay una parte del gen sano que se está expresando. Entonces, como hay una parte del gen sano que se está expresando o el gen normal, quiere decir que la cantidad de proteína que se sintetiza a partir de este gen, porque este gen obviamente se transcribe y luego se traduce en una determinada proteína, bueno, esa proteína se considera que la cantidad que sintetiza ese gen normal, la mayoría de las veces es suficiente para que no manifiesten la enfermedad. Sin embargo, pueden haber
alteraciones y una gravedad variable. Supongamos que esta mujer justo tiene la mala suerte de en el parche de células donde necesite una determinada proteína tenga más proporción del gen afectado que del no afectado. Entonces puede expresar algunas características. Nunca va a tener el mismo grado de expresión que los hombres que no tienen directamente un X sano si están afectados, pero pueden tener una expresividad variable dependiendo de la hipótesis de Lyon. ¿Se entiende? Esto es muy importante porque me incluye una parte teórica. Nunca en un ejercicio yo voy a tener que poner si expresa un porcentaje o no, porque esto no lo sabemos, pero sí lo tengo que conocer desde la teoría. ¿Está bien o hay dudas? Por mí está bien. Bueno, después me dice, una mujer portadora solo transmitirá el gen a sus hijos varones, quienes estarán enfermos. Acá lo que está mal es el solo. Sí me podrían haber puesto puede, o sea, puede pasar, bueno, pero ¿por qué solo está mal? Y porque si yo tengo una mujer portadora, tiene 2X, y al 50% de sus hijos le va a pasar uno normal y otro, o sea, afectado. No sabemos con quién se une, pero supongamos que se une con un espermatozoide que tiene los dos normales. Bueno, acá me da una mujer normal y acá me va a dar una mujer portadora, ¿sí? Pero si se une al revés, supongamos los alelos de esta mujer, si se une al revés, con un espermatozoide de esta manera, fíjense todas las combinaciones que puedo formar, y tengo en una mujer portadora, mujeres sanas, mujeres portadoras, hombres enfermos, hombres sanos. Entonces puedo decir que todos los hijos varones, o sea, solo transmite el gen a sus hijos varones, no, solo no, pues también lo puede transmitir a la mujer. Y estarán afectados, y no siempre, porque el 50%, fíjense acá, pueden aparecer como sanos, y solo el 50% como enfermos. Por eso, esa pregunta, esa opción, era la que estaba mal y era la que tenían que marcar porque justamente en esta pregunta me pedía marcar lo incorrecto. Bien, vamos a la pregunta 3. En la pregunta 3 tenemos una pregunta también teórica, pero se remonta a una cruza importante que yo la utilizo para descartar, o sea, para comprobar un genotipo a partir del fenotipo que se llama cruza de prueba o retrocruza. La cruza de prueba o retrocruza es la forma en la cual yo tengo experimentalmente para un individuo que es dominante, pero desconozco su genotipo, lo cruzo con un recesivo, que sé que siempre el recesivo va a tener 2 alelos recesivos, y veo qué resultados me encuentro. Esto tienen las cruzas en el cuadernillo como ejemplo y como modelo, también lo vimos en la teoría, porque si este dominante es un individuo homocigota dominante o heterocigota, cuando yo lo cruce con este, voy a tener como resultado el 100% dominante, que yo lo puedo ver en el laboratorio cuando experimento. En cambio, con una heterocigota tiene el 50% de la descendencia dominante, pero el 50% recesivo. Entonces, de esta manera, yo puedo descartar justamente cuál es el genotipo a partir del fenotipo. Entonces, lo que no conozco es el genotipo, porque el fenotipo es lo que yo veo. Así que, obviamente, nunca voy a querer descartar el fenotipo. ¿Cómo voy a...? Que esta estaba al revés, por ejemplo. No conozco el fenotipo y con un genotipo. No, si fenotipo es lo que yo puedo ver siempre, porque es una característica visible. Esa es la definición de fenotipo, lo que yo veo. ¿Sí? Genotipo es lo que está escrito, y salvo que yo haga un estudio genético no lo puedo averiguar. Y la verdad, chicos, que los estudios genéticos son carísimos y no se hacen a veces ni siquiera en patologías que, a ver, a veces uno dice, esto se justificaría hacer un estudio genético. Sin embargo, la mayoría de las veces no se hace porque si yo tengo la clínica de un paciente, por ejemplo, que tiene, no sé, neurofibromatosis, ni siquiera hago un cariotipo para ver si estructuralmente y pongo el ligamiento para ver si tiene neurofibromatosis o no. En realidad me doy cuenta por la clínica y chao. Y si hay algún tratamiento para aumentar el promedio de vida o mejorar la calidad de vida de la persona, se usa, y si no, se diagnostica por clínica. No en todos los casos, pero sí en la mayoría. Dice, de acuerdo a los experimentos realizados por Mendel, todo es correcto excepto. Otra vez el excepto.
Esta pregunta también es sumamente teórica y me habla de el estudio que hizo Mendel, que fue una de las condiciones de su trabajo. No solo se focalizó en la primera generación, sino que usó la segunda y las subsiguientes, que esto fue una innovación en su trabajo. También eligió características hereditarias con variables definidas, que no fue el único que lo hizo, lo estaban haciendo muchos en el momento. Es verdad que la planta guisante la usó para sus experimentos, no es la única, pero sí la más conocida, pero el error es hablar de que solo su estudio fue cualitativo, cuando realmente la mayoría de los individuos que en ese momento, o sea, biólogos que en ese momento estaban tratando de comprobar las leyes de la herencia, hicieron análisis cualitativos o cuantitativos solo en la primera generación. Lo innovador de Mendel es que a esto cualitativo le sumó lo cuantitativo, que era algo que nadie había hecho hasta el momento. Cuantificar y hacer mucha cantidad de experimentos, por eso yo siempre les digo que el secreto más grande de Mendel fue tener tanto tiempo al pedo. Y obviamente las posibilidades para llevarlo a cabo en un laboratorio, pero si no hubiera tenido este condicionante principal, no hubiera podido hacer nada. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí. Bien. Perfecto, vamos entonces a la pregunta 5. Esperen que tiene la opción correcta pegada en la otra página. Bien. Bueno, esta pregunta, la 5, me dice, de las siguientes aseveraciones de las leyes mendelianas, ¿qué es correcto afirmar? Me dice, la primera ley de Mendel establece que cada gameto contiene ambos alelos de un gen. ¿Qué está mal acá? Porque en la primera ley cruza una dominante con otra recesiva. Sí, puede ser. Hace eso en la cruza dos líneas genéticamente puras. ¿Pero qué establece la primera ley? ¿Cuál es la primera ley de Mendel? La desegregación. Bien, la segregación que se produce a partir, obviamente, de los gametos y la fusión o la unión entre ambos. Pero no es solo eso, sino que al hablar de la segregación, estamos diciendo que en un individuo las características siempre están de a pares. La primera ley de Mendel me dice que un gameto femenino y un gameto masculino tienen una copia de un alelo, lo voy a dibujar como un puntito, ¿sí?, a cada uno de los alelos. Entonces, cuando yo lo uno y tengo un cigoto, ese cigoto tiene que tener para esa misma característica dos alelos, o sea, estar de a pares. Nunca podría estar ambos alelos en un gameto. Si uno de estos alelos tuviera una copia más, entonces acá tendría un cigoto triploide, ¿sí? Nunca están de a pares, salvo que haya una falla. Lo que me comprueba la primera ley es que cada gameto tiene un alelo de cada uno de los genes y que se encuentran de a pares en el cigoto y en el nuevo individuo, pero no en el gameto, ¿sí? Eso es lo que está mal de la ley de segregación, que es lo que me dice la primera opción. Bien, ahora, la B me dice, según la segunda ley, las características amarilla y rugosa de las plantas de guisantes, si no, no sabría si está bien o no, son dominantes. ¿Qué está mal acá? Rugosa era recesiva. Perfecto, esta característica es recesiva, o sea, si yo contaba el redonda como dominante con AR, sería recesiva. Esta sí era dominante, pero rugosa era recesiva. Por ende, esto me anula también la C, porque me habla de la proporción, y en la proporción me dice 9 semillas amarillas y rugosas, y otra vez repite el alelo recesivo. Recuerden que esta proporción es una proporción que se ordena siempre de la misma forma. Dominante, 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 recesivo, recesivo, dominante, recesivo, recesivo. Entonces, en la proporción 9, 3, 3, 1, el 9 es dominante, dominante, o sea, sería amarilla y redonda. El amarilla y rugosa sería este, o sea que habría 3 y no 9. En esta proporción, obviamente, genética de Mendel. La única, entonces, correcta era la D, porque me dice en la primera cruza que se realiza en la segunda ley de Mendel, toda la F1 resulta amarilla y redonda, y esto sucedía porque yo tenía dos homocigotas
dobles homocigotas dominantes, dobles homocigotas recesivos, dándome el 100% en la F1 de heterocigotas para ambos rasgos. Por ende, eran amarillas y eran redondas porque tenían un alelo dominante de cada uno. Bien. Vamos entonces a la siguiente. En esta pregunta, en la pregunta número 6, me habla de un caso hipotético de una oveja, y en esta oveja me dice que el pelaje blanco domina sobre el negro. Ojo con esto, que uno tiene como la costumbre de decir los oscuros dominan sobre los claros, pero no. Me está hablando de un gen que es el color, no el pelaje, sino el color del pelaje, y tiene dos alelos, ¿sí? El alelo blanco, que me está diciendo que domina, y el alelo negro, que es dominado por el blanco. Me dice, ¿pueden dos ovejas negras tener descendientes blancos? Dos ovejas negras, si negro es recesivo, el 100% de la cruza de estos dos individuos me da sí. O sea, que pueden tener descendientes blancos. No. No es posible. Si yo consideraba o cometía el error de no leer bien la consigna y decir que el blanco era recesivo y el negro dominante, igual les iban a dar más de una opción. O sea, que tampoco podían tener una correcta, sino que iba a haber varias. Obviamente que pueden haber mutaciones espontáneas y esto nos podemos encontrar de todo en genética y que puede haber justo algo que aparece como color nuevo, digamos, y no estaba, digamos, en las condiciones iniciales, pero sería una mutación espontánea y en teoría, como dice acá, no sería posible, ¿sí? Sería como una excepción nada más. Bien, vamos al 7. En el 7 tenemos una situación problemática también en donde me habla de un gen responsable del vello en el lóbulo de la oreja. Esto existe y es un gen, como les está marcando acá, que se ubica en el cromosoma Y. Ojo con esto. Por eso vieron que los viejos por ahí les salen pelos así en las orejas, en cambio a las viejas no. Bueno, es por este gen. Y es un gen que está ligado al cromosoma Y y no al cromosoma X. Es algo nuevo, porque nosotros habíamos visto ligadas al sexo, pero siempre vemos las X porque son más interesantes, porque hay más información en el cromosoma X. Pero en el cromosoma Y, si bien lleva muy poquitos genes, bueno, este puede ser uno de ellos, ¿sí? Entonces, el vello en la oreja me está hablando de una condición que es ligada al Y. Perfecto. Me dice, para una pareja, o sea, ahora voy a la cruza de la situación que me da el problema. Para una pareja donde el hombre presenta vello, si el hombre presenta vello, quiere decir que le voy a hacer un puntito en la I, porque justamente está ligada al I. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos primeros descendientes tengan vello en la oreja? Si yo lo cruzo esto con una mujer y me dice, pero no me está diciendo la mujer cómo es. Y no, obvio, si es un gen ligado al I, la mujer no tiene, así que no existe posibilidad. Ahora, si yo tengo las gametas de estos dos individuos, si ustedes se fijan, no me importa, chicos, cuántos descendientes hay, porque acá me dice en este problema los dos primeros descendientes, pero a mí no me importan los dos primeros, los dos últimos o los que sea, porque nosotros ya sabemos que el tablero es un tablero de posibilidades, no de certezas. O sea, yo hago una cruza de los posibles hijos, y en cada uno de ellos el porcentaje es el mismo. Tengo dos mujeres completamente normales, obviamente, y todos los varones que heredan la I. Entonces, si todos los varones heredan la I, el 100% de los hijos varones van a tener, obviamente, el vello en la oreja. Y el 0% de las mujeres van a tener vello en la oreja, porque no tienen cromosoma I. ¿Se entiende este? ¿Hubo alguna duda? No, se entendió. Sí. Sí, lo explicó. Yo tengo una pregunta en el 6. ¿Se puede dar por herencia por
poligénica que salgan blancas algunas? Si hubiera más de un gen que esté participando y que otro condicione el color, sí, se puede dar. Lo que pasa que obviamente nunca te van a hacer un experimento de algo así que te esté metiendo un gen que no te estén nombrando. Pero sí, obviamente, de hecho el pelaje de los animales, de los mamíferos, es poligénico. Es muy raro que sea por un gen. Forma parte, y no solo de eso, sino la expresión, no solo la genética, sino la expresión del ambiente, el paratipo, como lo modifica. Por eso fíjense que si bien el color del pelaje, por ejemplo, del conejo está dado por alelos múltiples, les dice que hay conejos que por ahí están en zonas más frías u otros más cálidas y quizás tienen, no sé, el gen de ser himalayo, pero en determinadas zonas se ven casi albinos y tienen un grado de manifestación de expresión variable. Así que sí, poder puede ser. Obviamente el problema no te induce nada para que vos supongas eso. Entonces, cuando yo no tengo ningún otro dato para suponer que es herencia poligénica o que hay un factor de interacción entre genes ni nada, obviamente no me lo puedo inventar, pero en la posibilidad que vos me decís, podría ser, sí, de hecho es la mayoría de los pelajes en los mamíferos, el plumaje en las aves, son todos herencia poligénica, o sea que hay un montón que están participando simultáneamente. Gracias. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, vamos al 8. En el 8 me dice, en el mapeo de cromosomas es correcto afirmar que. El mapeo cromosómicas, recuerden que es una estrategia para cuantificar o para tratar, por lo menos de cuantificar, la distancia que hay entre un alelo y otro. ¿Por qué? Porque cuando están muy cerquitas, los alelos de un gen con los alelos de otro gen, generalmente no se segregan de forma independiente como comprobaba Mendel en la segunda ley, sino que quedan ligados. Entonces, primero, este mapeo de los cromosomas logró identificar que justamente los genes estaban ubicados en línea, por eso supongamos, no sé, que este es el cromosoma 1 y su homólogo, por eso se ubican de esta forma. O sea, yo digo, bueno, no sé, por ejemplo, acá está el primer alelo de un gen, yo acá tengo otro, sea los alelos que tenga, pero otro gen distinto, en su locus determinado, y se ubican de forma lineal. Por eso tienen un dibujito del cromosoma de Drosophila melanogaster, en donde les muestra, creo que el cromosoma 2, el libro de Curtis, en donde les muestra linealmente dónde están varios de los genes que han identificado. O sea que sí están lineales. Ahora me dice, cuanto menor es la distancia entre dos genes, mayor será el porcentaje de recombinación. Si yo esto lo achico y en un cromosoma tengo, suponete, este alelo y el otro está acá bien cerquita, mientras menos distancia haya, menos va a ser el porcentaje de recombinación, porque justamente esto es lo que me dice la teoría de ligamiento. Si yo mido la distancia génica y acá hay más de 50 distancias génicas entre este y este, ya los considero como independientes. De la misma forma que serían independientes si yo tengo en un individuo, por ejemplo, en el cromosoma 1, el gen A, que estábamos viendo acá, y en otro distinto está el B. Estos son independientes. Esto es lo que hizo Mendel. Comprobar, supongamos, no sé, que este es el cromosoma 3, les estoy poniendo un ejemplo. Entonces, si están en cromosomas distintos, se segregan de forma independiente. Si la distancia génica en este mapeo génico me da más de 50, entonces también lo considero independiente. Ahora, si está cerquita, mientras menor es la distancia entre los genes, menor es el porcentaje de recombinación. Y se los considera como ligados. Cuando la distancia génica es menor de 50, yo los trabajo como ligados y esto es lo que justamente estudia la teoría de ligamiento. Y por eso yo trabajo con genes ligados, ignorando que podrían ser partícipes del crossing over, porque en realidad no va a haber posibilidad o va a ser muy baja la posibilidad de recombinación. La C me dice los alelos de un mismo gen ocupan un mismo locus en los cromosomas homólogos, que es lo que les estoy dibujando acá. Si el cromosoma 1 tiene acá el alelo para A, entonces el cromosoma homólogo, el otro, tiene el mismo alelo en la misma ubicación en el otro cromosoma. Lo mismo pasa con B, o lo mismo pasa si están en cromosomas distintos. Tienen la misma ubicación, porque justamente eso es un alelo, una variación en la expresión de un mismo gen, porque el gen tiene un locus, un domicilio particular. Eso es un locus, ¿sí?
O sea, hagan de cuenta que es el lugar en donde vive y en donde se queda. Ese lugar es igual en todos los individuos de la misma especie, salvo que haya una mutación. O sea que la única que teníamos que marcar era esta, o sea, la que contemplaba a A y C que era correcta, pero esta no lo era. Si leían mal también acá como incorrecta, por ahí marcaban la B en vez de marcar esas. ¿Está claro o hay alguna duda? No, se entendió. Va, por Está claro, está claro. Perfecto. Vamos entonces ahora al problema número 9. En el problema número 9 me decía, las siguientes descendencias respecto de los grupos sanguíneos son correctas excepto. Si yo tengo un progenitor A y un progenitor A, este A puede ser un doble homocigota o puede ser heterocigota. Lo mismo me pasa con el otro. Eso quiere decir que la descendencia va a ser el producto de este con este, este con este, este con este, este con este. Bueno, hay 4 posibilidades, pero en realidad como son las mismas, yo tengo que buscar todos los alelos posibles. Eso quiere decir que la descendencia puede ser A, porque puede heredar una de uno y del otro una A, un 0 y va a ser A, o también puede ser O, porque si las dos personas eran heterocigotas, como la primera posibilidad que pusimos, estos, puede ser también que cada uno de ellos le haya brindado este alelo recesivo y poder tener un hijo O. De la misma forma me pasa con 2 progenitores que son B. Tengo la posibilidad de que sean homocigotas dominantes o heterocigotas y otra vez voy a tener la posibilidad de que tengan obviamente B, que es el grupo propio, que le pueden haber dado una B1 o los dos, y también de grupo 0. Ahora, la tercera opción me dice que yo tengo un individuo AB, no tiene otra posibilidad porque es codominante. Y otro padre B. Ese B puede ser homocigota dominante o puede ser heterocigota. Pero, ¿cuál va a ser la descendencia de estos individuos? La posible AB, descendencia. A, ¿Cómo? o sea, sería AB, Bien, B y A. perfecto. Puede ser que este 0 se una con este B o este A, y puede ser que dentro de este B sea, por ejemplo, BB en genotipo, digo, o B0. Y puede ser que el A, si se une acá, va a ser así. Nunca habría tampoco un hijo que sea así. Esto no es posible, porque no tiene un A para heredar de este. Pero si ustedes se fijan en el fenotipo, que es lo que me está preguntando, puedo tener un hijo que es AB, puedo tener uno B y puedo tener uno A, pero nunca puedo tener 0, porque el 0 es recesivo y el codominante no tiene un recesivo para pasarle. Entonces acá hubiera sido correcta si yo ponía A, B y AB, pero no 0. ¿Qué es lo que tienen justamente en la otra? Fíjense que en la otra opción me muestra a 2 individuos que son codominantes AB y la descendencia de estos individuos puede ser A, puede ser B y puede ser AB. Fíjense que si me preguntan, esto es fenotipo, ¿no? Si me preguntaran la deducción del genotipo también, fíjense que incluso del genotipo solo puedo tener hijos así, porque no tiene nadie que le dé un 0. Y B podría ser solo así. Bueno, este obviamente el fenotipo me dice el genotipo porque es codominante, pero no puede tener hijos 0, por ejemplo. Entonces la única que encajaba con lo incorrecto era esta C. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Bueno, muchachos, vamos a cortar acá. Yo dejo asentado ahora en la planificación que revisamos hasta la 9. No se preocupen que van a continuar la corrección del TP desde la pregunta número 10. Ustedes el lunes tienen con la Dani, porque ya empezamos a hacer el plan de semi-virtualidad de vuelta. A ustedes no les toca la semana que viene presencialidad, pero sí les va a tocar la siguiente. Así que la semana que viene, como tienen con la Dani el lunes y recién rinden el martes, no solo van a hacer corrección, fíjense que quedan un par de preguntitas nada más, que a propósito son las más largas, porque las hemos dejado al final, porque por ahí da para hacer más cruzas, sobre todo en las últimas. Pero no solo eso,
sino que además de ello vamos a tener algunos problemas alternativos para aquellos que hayan resuelto todos los prácticos y no tengan más dudas. Pero sin embargo, si hay alguno que se queda con dudas y después de las clases de consulta que se van a dar estos días, también les quedan preguntas, no se preocupen y déjenselas anotadas también para que las veamos. ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, que tengan muchos éxitos mañana en el examen de química, pónganle todas las pilas y una vez que revoleen la unidad 2 de química se sientan a hacer ejercicios, van a tener así como un fin de semana ajetreado, pero dedíquenle, una vez que les salen un par de problemas de genética y le enganchan la mano, van a ver que en realidad no es muy complicado. Es cuestión de ganarle práctica nada más. ¿Sí? Bueno, Sí. Nos vemos. chao, profe. Nos vemos, dice, buen fin de. Chao, Jessy. Chao, Chao, profe. igualmente. Chao. No, profe.